Muy buenas tardes, por vuestro cariño, por vuestra acogida. He estado un rato hablando con la dirección del colegio, me han estado contando cosas del colegio, del proyecto educativo. Y lo primero es, le doy gracias a Dios de que exista este proyecto educativo, y los datos que me han dado pues me llenan de alegría y me confirman en que, pues eso, que cuando creemos en lo que llevamos entre manos y tenemos fe y confianza en Dios, pues se pueden hacer bien las cosas, O sea que le doy gracias a Dios por conoceros y por llegar hasta aquí. Una de las cosas hermosas que tiene el ser obispo, que no todo van a recibir palos, las cosas buenas que tiene, es que te puedes asomar a muchas realidades de la Iglesia y eres testigo privilegiado de la riqueza de nuestra Madre Iglesia. Eso es una gran verdad. Nuestra Madre Iglesia, la verdad es que nos sorprende muchas veces en su capacidad de renacer. Cuando parece que está ya muy debilitada, pues es capaz de renacer, como cuando a veces vemos que en una cantera de piedra hay un árbol que ha salido en mitad cantera y dice, ¿de dónde ha cogido tierra, no? Pues así también nos sorprende muchas veces. Bueno, a mí me han puesto un título de esos que suele ser bueno para decir lo que quieras, Porque a veces elige un título, dice, suficientemente así, ambiguo para... Tú ponme el título y yo diré lo que quiera. Lo que dice, ser cristiano, un reto atractivo tan atractivo como a contracorriente. Bueno, comienzo diciendo que con respecto al diagnóstico, con respecto un poco al diagnóstico de este momento que vivimos, creo que este diagnóstico, pues, por una parte, tenemos que reconocer que en cuanto a los ideales que están en boga o que se entienden hoy en día como políticamente correctos, pues ciertamente ser cristiano es navegar a contracorriente, es obvio, que desde el punto de vista del pensamiento moderno, en cuanto a la referencia racional o intelectual se refiere, pues está claro que la modernidad plantea en este momento determinado pues un laicismo que lo que plantea es que el hombre, pues para ser maduro, para ser él mismo, no puede hacer presente a Dios en su vida, sino en todo caso pues en un nivel privado por la noche, rezando 4 escritas tiene mi cama, pero vamos, fuera de eso no, O sea, es decir, la modernidad nos ha planteado como que a más Dios, menos hombre. Si tú pones a Dios muy presente en medio, entonces el hombre no tiene sitio, pierde personalidad. Eso es lo que nos han vendido. Y al revés, ¿no? A más hombres y la humanización, etcétera, pues entonces se exige que la religiosidad sea un asunto privado, que hay que ocultarlo y queda un poco para el foro interno de la persona o de la familia en todo caso, ¿no? Se ha planteado ese dilema, ¿no? Y existe, pues como una rebelión del pensamiento moderno que en todo caso a Dios le manda pues al banquillo. Bueno, eso es en cuanto al diagnóstico de lo que se lleva, de lo que es lo políticamente correcto. Plantear un ideal del hombre que es autónomo, que es autosuficiente, y una religiosidad que en todo caso pues es una religiosidad como si pudiese ser, ¿cómo diría yo? Pues un entretenimiento para determinadas personas que tienen una sensibilidad que hay que respetar, pues la sensibilidad de todo el mundo, ¿no? También de los que sean religiosos. Eso por un lado. Por otro lado, otra crisis, otro diagnóstico de la crisis actual es que en cuanto a la voluntad se refiere, nuestro momento cultural actual es muy distinto de cuando yo tenía vuestra edad, Miro al sector joven y os voy a decir que cuando yo tenía vuestra edad estábamos en otra pelea muy distinta. Estamos en otra pelea muy distinta. Aquel era el momento de la pelea entre las ideologías, entre el marxismo, el capitalismo. Era una pelea muy grande. Yo soy hijo de una clase, me acuerdo que en mi clase de COU, de segundo bachillerato, salimos 3 curas y 3 etarras, O sea, y mi clase fuimos 3 y 3. 3 y 3, Me acuerdo que era un momento en el que la ideología, el reto
entre la existencia de Dios, la no existencia, la teoría marxista de que la religión es el opio del pueblo, era, digamos, estaba en su máximo apogeo. Todo eso cayó. Cayeron las ideologías, cayó el muro de Berlín, de eso ya nada, y luego todo eso ha derivado en otro momento muy distinto. Ahora mismo la ideología dominante es, podríamos llamar, la ideología del deseo. La ideología del deseo. Que cada uno haga lo que le venga en gana. De hecho, la ideología de género, que parece que ha sustituido al marxismo, o que es una especie de metástasis del marxismo, la ideología de género, pues es la máxima expresión de la ideología del deseo. Cada uno es lo que quiere, y yo soy hombre o soy mujer, eso no lo dice la naturaleza, lo dice el género, es una construcción cultural. Pues el propio matrimonio se redefine, se hace una ingeniería social, se redefine pues lo que es la familia, se redefine lo que es ser hombre, ser mujer, se pretende hacer todo a la carta, todo al deseo, ¿no? Bueno, pues forma parte de nuestra crisis actual. Bien, pero sin embargo, eso es la teoría, ¿sabéis? Yo creo que en teoría estamos ante un pensamiento políticamente correcto, muy a contracorriente del cristianismo. Pero es que luego viene la realidad, como se dice popularmente. Luego viene Paco con las rebajas. Y en la realidad se descubre que el hombre sigue teniendo necesidad de Dios, y que por mucho que se hagan teorías dando la espalda a Dios, y teorías muy soberbias, pretendiendo no aceptar nuestra creaturalidad, nuestro ser hombre, ser mujer, ser criatura de Dios, luego viene la realidad, y la realidad se impone muchas cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que se impone? Por ejemplo, que esta sociedad, en la medida que ha dado la espalda a Dios, está muy marcada por las crisis afectivas. Es decir, dar la espalda a Dios está teniendo una factura muy cara. Muy cara, para empezar, en lo que podríamos llamar las heridas del narcisismo. Entendido el narcisismo como una incapacidad de no hacer otra cosa en esta vida que pensar en uno mismo y estar demasiado preocupado por mi yo y por mí mismo, y que nadie me hace caso. Y el narcisista suele tener dos versiones, Hay dos versiones del narcisismo, una la positiva y otra la negativa. La positiva es que alguien se piense pues que es siempre la princesa del lugar, que se piense que es la novia de la boda y el niño del bautizo, y que pretende que todo el mundo esté bailando en torno a él. Pero también existe la negativa, que alguien que se piensa que él también es el muerto del entierro, y entonces todo el mundo me tiene que lamentar, y pobrecito de mí, nadie me hace caso. Y si os dais cuenta, hay muchas heridas afectivas de tipo narcisista, que es el sufrimiento de que no somos incapaces de librarnos de nuestro propio yo. A veces provocado, también enfatizado este narcisismo, pues por la gran crisis demográfica. Porque claro, es muy difícil ser narcisista si tienes 8 hermanos. Es difícil. Pero claro, como estés tú solo, es más fácil ser narcisista. Y el narcisismo es un gran sufrimiento. O sea, el habernos olvidado del Evangelio y de su llamada a olvidarnos de nosotros mismos y a dar la vida, es que conlleva muchos sufrimientos. Hay mucho sufrimiento en esta vida, pues por el narcisismo, por estarse todo el día contemplando uno a sí mismo. Sufre uno mucho, porque siempre está insatisfecho, Y entonces digamos una cosa, que cuando se da la espalda a Dios hay muchas infelicidades. Esta es una, muy clara. Otra es la de las desconfianzas, porque claro, dar la espalda a Dios ha generado una gran desconfianza entre nosotros. Te falla muchas cosas. Te falla, por ejemplo, la familia. Es que todas las fracturas familiares de las que hemos sido testigos generan una gran inseguridad. Es que el que mi familia se rompa en mí genera
una sensación de decir, yo no sé si el suelo que piso mañana se va a hundir o no. Es que lo más importante para mí, no sé si está seguro, está todo colgando de un hilo, y eso genera una gran inseguridad, una gran desconfianza. Y otra herida de nuestro tiempo es la herida, pues, que se genera de la inseguridad, como un perrito, ¿no? O como un gatito que cuando ha ido a comer su comida a su plato, cada vez que ha ido a comer le ha pegado dos o tres palos, y ya no se atreve, ya no se fía de nadie porque ha sido maltratado, y como ha sido maltratado, pues ya tiende a no fiarse de nadie. O sea, hay muchas heridas, muchas heridas. Me atrevería a hablar de otra herida más, de lo que nuestro querido Papa Emérito, Benedicto XVI, habló como de la emergencia educativa. Es que también haber dado la espalda a Dios ha creado una gran crisis en la cultura. O sea, el no tener un pensamiento claro, el no creer en la verdad. Claro, cuando alguien no cree en la verdad y está endiosando el relativismo, eso os pensáis vosotros que no tiene a corto plazo, no digo a largo, a corto plazo, no tiene consecuencias en el nivel cultural y educativo. Claro que lo tiene. Si tú no crees en la verdad, es difícil que transmitas conceptos, es difícil que entusiasmes a un alumno con la búsqueda de la verdad, es muy difícil. Y la crisis educativa, además de la crisis afectiva, la crisis educativa también es una consecuencia muy clara. El descenso del nivel educativo lo vemos cualquiera. El tanto por ciento del fracaso escolar como se ha disparado entre nosotros en España es tremendo, y estamos a la cola en Europa, ¿no? Dentro del índice de éxito escolar, ¿no? Estamos a la cola. Y si esto lo trasladamos al campo religioso, pues yo te diría lo mismo, que muchas veces hoy en día nos pensamos que tenemos un problema de rechazo del cristianismo. Yo creo que más que un problema de rechazo del cristianismo, tenemos un problema de desconocimiento muy grande. O sea, la crisis educativa trasladada al campo religioso es una ignorancia oceánica, vamos. Os cuento alguna anécdota pues de mi querida diócesis de San Sebastián, que indica a dónde están llegando los niveles de ignorancia, ¿no? Me decía un profesor de universidad que estaba dando hace unos meses, una conferencia en la UPV sobre el tema de la pacificación y de la reconciliación social ante un auditorio bastante grande de universitarios, y utilizó la siguiente expresión, ¿no? Dijo, porque entre nosotros existe una tendencia cainita. Entonces la gente dijo, ¿cainita? Y él, claro, dijo, nadie sabe quién es Caín y Abel. No había ni uno que lo supiese. No había nadie que supiese quién era Caín y Abel, ¿no? Pero bueno, que todavía hay anécdotas más gordas. Esta me ocurrió estando yo como testigo hace pocas semanas en un encuentro de pastoral juvenil, que estaba yo con nuestros seminaristas de San Sebastián. Entonces era un encuentro testimonial con jóvenes ahí de la parte vieja de San Sebastián. Y entonces le preguntan, y estaba uno de nuestros seminaristas y dice, yo soy seminarista. Y dicen los jóvenes, ¿y qué es eso? ¿Qué es seminarista? Y nadie sabía, ¿no? Y uno le dijo al otro, dijo, tonto, es el que dona semen. Eso os asegura que es verdad. Y entonces yo, que me quedé perplejo, les dije a los jóvenes, pero hombre, pero por amor de Dios, pero tú no sabes que en San Sebastián hay un autobús, el número 18, que pone seminario. ¿Tú qué piensas que es seminario? Dice, pues no sé, en la clínica o el banco de seminario. Esas son cosas que estamos ahí. Y otra anécdota que os cuento de mi hermano sacerdote, es que fue con un grupo de jóvenes a Lourdes, con jóvenes adultos, abiertos, ¿no? Abiertos a que un sacerdote les invite a tener una experiencia distinta, ¿no? Y pasaron un fin de semana en Lourdes, y dice que después de cenar, pues estaban teniendo como una pequeña evaluación de cómo había ido la cosa, y que estaban
muy gozosos, muy abiertos a lo que habían visto, muy abiertos. Y uno decía, a mí me ha gustado mucho pues, el rostro de los enfermos tan luminoso, los ojos de los enfermos llenos de esperanza, ¿no? Mirando a la Virgen. Y otro decía, pues a mí me han gustado mucho los cantos. Y habían estado también en la procesión del Santísimo, que presidía un obispo bajo palio, y que llevaba pues, a custodia en sus manos, presidiendo la procesión, ¿no? Y dice que uno de los jóvenes dijo, a mí ha habido una cosa que no me ha gustado. Porque ese obispo que iba todo el rato ahí mirándose al espejo, y los demás dijeron, pues es verdad, porque se miraba al espejo. Quiero deciros, son bromas, pero no tanto, ¿no? Son sucedidos, no son hechos históricos, y otra anécdota de mi hermano es que fue a ir a visitar, ¿no? A un enfermo, iba con la camisa de Clermont, y el enfermo le dijo, perdone, pero se ha olvidado de quitar el cartón de la camisa nueva. Bueno, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Que no me pierdo por el camino. Pues a lo que voy diciendo es que creo que estamos ante una oportunidad, porque aunque teóricamente la mentalidad dominante es una mentalidad de rechazo, luego en la práctica eso genera muchas heridas. El dar la espalda a Dios crea una gran pobreza y por lo tanto una gran oportunidad. Y a veces cuando la cultura es tan ignorante, también es una gran oportunidad. Si a veces es mejor explicar de cero. Yo le decía a mi hermano, había que haberte visto allí en una cena explicar que aquello no era un espejo. Dice, ¿cómo lo hiciste? Y me dice, bueno, empecé bajando en el iPhone el cartel de la película de La Misión, que allí se veía un jesuita con una custodia, y a partir de ahí empecé a explicarlo, ¿no? Es una gran oportunidad. El dar la espalda a Dios ha generado una gran crisis cultural, una gran crisis afectiva, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad. ¿Por qué? Es una gran oportunidad porque es que lo único que es, el único hecho distintivo en esta sociedad es ser cristiano. Si todo lo demás va por el mismo camino. Si en esta sociedad en la que han caído las ideologías, si eso de ser de derechas y de izquierdas, si se diferencia muy poco. Si hoy en día una persona secularizada de derechas piensa igual que una persona secularizada de izquierdas, si es que es lo mismo. Si están secularizados y alejados de Dios, si es lo mismo. Si es que la cultura de Europa la marca la izquierda y la derecha va por el mismo camino con el freno a mano puesto, pero ahora el mismo camino. Si es que todo es más de lo mismo. El único hecho distintivo que nos puede hacer ser diferentes y originales es ser cristiano. Si es ser cristiano. Por eso yo creo que hay una gran oportunidad de evangelización. Porque es que, la verdad, las alternativas son muy tristes. Yo creo que nosotros, no sé si nos damos cuenta que siendo cristianos estamos ofreciendo algo verdaderamente que es original. A veces escandaliza, yo entiendo que escandalice, porque claro, es que pues estás proponiendo, ¿no?, a una persona narcisista. Si le estás proponiendo, mira, vamos a hacer un sacrificio y vamos a renunciar a una mortificación, te mira con ojos como platos, ¿no? Pero si es que le estás ofreciendo su liberación, yo creo que nos encontramos ante una gran oportunidad. Entre otras cosas porque la sociedad no es tonta, y aunque es verdad que la secularización está avanzando, también a veces se producen reacciones, o sea, porque parece que también estamos siendo testigos de a dónde vamos por este camino. Y cuando vemos determinados luces de alarma, entonces es como un despertarnos, ¿no? Os cuento una anécdota que viví yo en mi adolescencia, que me ha hecho pensar mucho en mi vida, que la he contado así en momentos en los que parecía que teníamos dificultades muy especiales, pero luego te das cuenta que Dios se sirve de ellas para hacernos despertar. Y recuerdo que siendo pues un adolescente del caserío de mi madre, pues el hermano mayor de mi madre, que ya es difunto,
pues me dijo, tenemos que ir al monte, a una borda, a ayudarle a una vaca primeriza que iba a dar a luz su primer ternero, a ayudarle al parto. Y me pidió el tío pues, que la acompañase. La acompañé y asistimos al parto y fue un mal parto y cosa rara en la naturaleza, pero aquella vaca primeriza no reconocía a su ternero, no la reconocía, ni le daba de mamar, le ignoraba. Y claro, el tío dijo, pues este ternero aquí se va a morir, porque claro, estábamos muy lejos de todos los sitios. Y entonces mi tío, con su sabiduría de casero, me dijo, espérate aquí, estábamos dentro de una borda. Se fue al caserío vecino, trajo un perro de esos malos, atado con una cadena que ladraba con una fuerza tremenda. Llevó el perro, lo ató a uno de los postes de la borda y el perro se lanzaba con toda su alma contra el ternero recién nacido, que estaba, no se podía poner de pie, se lanzaba y le pegaba unos golpes en el cuello tremendos, ¿no? El caso es que aquella vaca se puso nerviosa, se escapó, pero luego volvía, veía aquello, empezó a acometerle al perro que estaba acosándole al ternero, empezó a acometerle, le pegó una corrada, le lanzó por los aires y acto seguido fue ante su ternero y empezó a lamerle y a darle de mamar. Y yo me acuerdo que vi aquella escena y dije, madre mía. Y le dije al tío, le dije, ¿esto te lo había explicado a alguien? Y dijo, no, se me ha ocurrido. Pero yo me he acordado de ese episodio muchas veces en mi vida, muchas veces, sobre todo cuando pintan en pastos, porque te das cuenta que Dios es capaz de servirse de que a veces veamos el rostro del mal para que nosotros saquemos lo mejor de nosotros mismos. Porque es que si estamos siempre remando a favor, o sea, si nos dejamos llevar por la corriente, así no se hace músculo. Eso es así, Entonces Dios muchas veces permite que seamos testigos del rostro del mal, pues para reaccionar, para salir de la tibieza, de la mediocridad, que es el mayor de los males. Entonces yo creo que esto también se comienza a notar. Avanza la secularización, no digo que no, pero también avanza los procesos de conversiones. Hay muchos procesos de conversiones en marcha de muchas personas. Y te sorprenden muchas veces, te sorprenden, ¿no? Yo tengo también la gracia de poder ser testigo de ello, a veces a través de Radio María o de otros medios, pero Radio María es un balcón, es una atalaya muy privilegiada en la que se ve que también hay muchísimas personas que se encuentran con Dios, incluso por primera vez. Antes de ayer me pasó que iba por la calle y me paró una mujer de unos 40 años, me paró y me dijo que era guardia jurado y que por las noches está cuidando un museo, estaba ella sola, y me decía que, bueno, que un poquito de temor le da, pues el estar sola en un gran edificio por las noches haciendo las rondas, y que había casualmente, que había descubierto Radio María por las noches, y de repente la mujer se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo, y me he encontrado con Dios, que hacía años que la había perdido, ¿no? Y me he encontrado con Dios y ahora siento que mis noches no estoy sola y que me siento acompañada. Y esa mujer lloró, y voy a reconocer que también yo lloré con ella, ¿no? Y me di cuenta, pues es que es impresionante que Dios también está actuando aquí y está tocando muchas almas, ¿no? O sea, yo creo que la nueva evangelización está en marcha y hay muchos signos de esperanza. En primer lugar, porque el mal se destruye a sí mismo. Esto digámoslo también, O sea, creo que hay que tener paciencia, porque el mal se destruye a sí mismo. Por ejemplo, lo que estamos viendo con la crisis económica, o sea, yo creo que vamos siendo conscientes de que esto ha hecho pum, pues porque tenemos unas bases, estamos construyendo sobre unas bases que son falsas, de arena, que es la ambición por la ambición, el consumismo por el consumismo, un materialismo puro que obviamente es construir la casa no sobre roca sino sobre arena. Y yo creo que la crisis económica es una oportunidad para darnos cuenta de que hay que poner otras bases muy distintas. Es que detrás de los problemas sociales hay problemas morales, y detrás de los problemas morales
hay problemas espirituales. Es que todo se apoya en lo anterior. Creo que es una gran oportunidad, es una llamada de atención. Otro signo también de esperanza es, por ejemplo, que esta sociedad secularizada pues siente una gran... valora mucho la educación católica. Hoy en día los colegios católicos, y especialmente, vamos a ser claros, los que hacen una oferta de educación católica más clara, tienen muchas listas de espera, que es sorprendente, muchas listas de espera. Es verdad que muchísimas personas, muchos padres un tanto secularizados dicen, bueno, yo les voy a mandar a mis alumnos al colegio de los frailes o a donde fuera o a Fomento, pues bueno, porque por lo menos estando ahí, yo no soy muy creyente, no soy muy creyente, pero estando ahí por lo menos no aprenderán malas costumbres, ciertos hábitos, y además académicamente se les enseña a sacrificarse, etcétera, etcétera. Es obvio, ¿no?, que los motivos pueden ser insuficientes. Es un poco como valorar de la religión católica, valorar sus aspectos éticos, olvidando que lo principal de la religión católica es el encuentro con Jesucristo. Eso es verdad. Hay personas que pueden mandar sus hijos a un colegio para que él sea como una campana de cristal para que les intenten preservar de males morales, pero que no te coman el coco, que no te coman el coco. A ti si te invitan a un retiro, que tú no te dejes comer el coco, chaval, Tú lo que tienes que hacer es tener buenas notas, y esto, y lo otro, y lo otro. Claro, no nos damos cuenta, pero es una oportunidad, porque es valorar el catolicismo por sus obras. O sea, no está mal, pero es insuficiente, claro. Es insuficiente porque sin Jesucristo no se sostiene la vida ética y la vida moral. Es que detrás de la crisis social hay una crisis moral, y detrás de la crisis moral hay una crisis espiritual. El que pretenda mantener ética sin una convicción religiosa está pidiendo que el cuadro se sostenga en la pared sin clavo, y eso no puede ser. Se va a caer el cuadro. El que pretenda una educación ética íntegra, un joven maduro, pero sin unos fundamentos religiosos, está pretendiendo que la ley de la gravedad no funcione, y eso no puede ser. El cuadro se va a caer al suelo. Luego es una oportunidad manifestarle a la sociedad que solo en Cristo se sustentan los valores morales. Y a los hechos nos remitimos, porque hay muchos ejemplos, va a poder poner muchos ejemplos. Yo me atrevería a decir, por lo tanto, y me atrevería pues a terminar con la siguiente propuesta, con la propuesta de una educación cristiana equilibrada e íntegra, que tiene que integrar equilibradamente tres aspectos. Dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si os fijáis, el catecismo de la Iglesia Católica está dividido en tres grandes partes, que son el credo, la moral, los mandamientos y los sacramentos. También es verdad que se le añade una cuarta parte en la última versión, que es la de la oración. Pero tradicionalmente la doctrina cristiana se ha dividido en tres partes: credo, moral, mandamientos, y liturgia, sacramentos. Si queréis, la oración la incluimos dentro de los sacramentos y la liturgia. Qué importante es que tengamos una vivencia equilibrada de estos tres aspectos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, se hace una presentación del catolicismo en la que se subraya sobre todo el aspecto de la moral, desequilibradamente el aspecto de la moral, Cristo es camino, luego cumplir los mandamientos, cumplir las reglas, pues claro, caemos en un moralismo antipático. Si yo a mi hijo pues me limito a decirle haz esto, haz lo otro, si en el fondo la educación cristiana consiste en un cúmulo de mandamientos y de prohibiciones, oiga usted, que esto me asfixia.
Que aquí ser cristiano, parece que ser cristiano es que te prohíben todo lo que te gusta, o yo qué sé. Como aquel que decía, es que el pecado consiste en que todo lo que te gusta, dice, o engorda o es pecado. Porque tienes una visión moralista. Moralista. Y creo que ese moralismo, hay moralismos de muchos tipos. Podía existir, si queréis, el moralismo, ¿no? Que pudo existir en los años 40 o 50, que parecía que el moralismo consistía en discutir sobre si el traje tiene 1 centímetro más o 1 centímetro menos, ¿no? Pero ojo, hoy en día también hay moralismos de otro tipo. Pretender que mi hijo sea, pues que sea un estudiante perfecto, que cumpla perfectamente las normas de disciplina, etcétera. Sí, ya, pero es que no basta con que el cristianismo sea presentado como un cúmulo de normas, ¿no? Podemos hacerlo odioso, y es un boomerang que puedes lanzarlo y luego te puede dar en la cara. Cuidado, por lo tanto, con la presentación del cristianismo como puro moralismo. También existe el riesgo de que el cristianismo sea presentado únicamente bajo Cristo, camino, verdad. O sea, únicamente como un intelectualismo. O sea, como aprendernos, o sea, como que el hecho de, como si ser buen católico sería el conocer todas las verdades. El que alguien intelectualmente haya llegado a conocer la tradición cristiana y a ser capaz de formularla, etcétera, ¿no? Existe también el riesgo de un dogmatismo. Como si ser cristiano fuese una especie de formulación intelectual o una adhesión intelectual a unos principios, como si en eso se terminase todo, ¿no? Y obviamente sirve de muy poco, el conocer la fe, mira, pues también el demonio la conoce perfectamente, y no por eso es capaz de ser santo. Y en tercer lugar, también existe el peligro, Cristo, camino, verdad y vida. También existe hoy en día el riesgo de una religiosidad que se reduce meramente a buscar un experiencialismo. Hoy en día existe esto mucho. Es decir, la religiosidad que busca únicamente experiencias de relajación interior. Algunos hoy en día confunden religiosidad con hacer técnicas de relajación. Y cursos de Zen, o de Tai Chi, o de no sé qué. Es curioso, que a veces se reduce la religión a un experiencialismo, a un intentar sentirme yo bien o buscar la paz. O sea que existe el riesgo de que si nos acercamos a la vivencia religiosa solo por moral, solo por conocer la fe, o solo por buscar experiencias, deformemos la religiosidad, la deformemos. Y sin embargo, la vivencia madura, íntegra de la religiosidad cristiana es la que integra las tres cosas. Porque fijaros, es malo ser moralista, pero es muy importante, sin embargo, una educación ascética seria. Una educación ascética seria en la que uno no sea esclavo de sus gustos, sepa negarse a sí mismo sus caprichos. Es totalmente necesario. Cuando alguien no es dueño de su voluntad, vive verdaderamente un calvario en su vida. La educación moral, una educación moral fuerte, es muy importante, sin caer en el moralismo, pero es muy fuerte. Muy importante, perdón. En segundo lugar, será malo un intelectualismo, pero es muy importante saber dar razones de nuestra fe y ser capaces de, cuando a quienes nos vienen con dudas, responderles y entender que hay razones para creer y tener una buena formación, porque igual nuestros padres o nuestros abuelos, pues bueno, no necesitaron tanto una apología como nosotros, pero nosotros necesitamos una apología. Necesitamos ser capaces de dar razones para creer y responder a muchas personas que nos cuestionan. Luego, intelectualismos no, pero sí una apología bien formada. Y por último, pues yo antes he criticado los experiencialismos, esto que hoy en día la gente pretende sustituir
la religión verdadera pues por ir a hacer una técnica de relajación. Yo a veces suelo decir que, a ver, que Jesucristo cuando rezó en Getsemaní no parecía muy relajado. Porque a veces parece que rezar es sentirte bien, sentirte en paz. Oye, el Señor en momentos determinados se sintió muy en paz y en otros momentos vivió pues una gran angustia y la vivió y la puso en manos del Padre. Pero eso no quiere decir que no sea importante también tener una experiencia y un encuentro personal con Cristo. Esto es importante, porque si nuestra religiosidad es meramente de adherirnos a una tradición, y no hemos llegado a tener un encuentro personal con Cristo, eso tarde o temprano puede fallar. Mirad, vosotros, los más jóvenes, estáis aquí presentes, pues en gran parte porque os apoyáis en la tradición de vuestros padres. Habéis dado un voto de confianza a la propuesta que os han dado vuestros padres. Pero es muy importante que vayáis pasando de la propuesta de vuestros padres a vuestra experiencia personal. Se pone el siguiente ejemplo para hablar de esto. No sé si sabéis, iluminando esto con un ejemplo, no sé si habéis oído hablar bueno, habéis escuchado el ejemplo de esa costumbre, de ese medio deporte nacional de la Inglaterra, que es la cacería del zorro. Esa cacería del zorro en la que, según cuentan los especialistas, hay que preparar pues una jauría de perros bien entrenada y bien preparada para poder cazar el zorro. Pueden ser 30 o 40 perros bien entrenados. Pero cuando la cacería se va alargando y se van poco a poco cansando, algunos perros se van descolgando y todos ladran al principio, todos saltan, todos se meten en el río y se van descolgando y al final pueden ser 3, 4, 5 los que son capaces de alcanzar a la presa. Todos los demás se han quedado por el camino. Y la pregunta es, ¿y por qué estos han sido capaces de alcanzar a la presa, al zorro, y los demás no? ¿Por qué estos eran más jóvenes? ¿Porque estaban mejor entrenados? Y la respuesta es otra. Porque estos 3 o 4 o 5 que han alcanzado el zorro son los únicos que le habían visto desde el principio y corrían detrás de lo que habían visto. Los demás, mira, corrían porque veían correr y ladraban porque oían ladrar, ¿sabes? Y saltaban cuando saltaban los demás. Pero claro, llega un momento que dices, oye, ¿tú has visto algo? Pues yo no he visto nada, pues yo dejo de correr, porque claro, al principio corres por deporte, pero todo tiene un límite. También nos ocurre esto en nuestra vida espiritual, que tenemos que estar apoyados en la tradición, pero tener también un encuentro personal con Cristo, porque es que si no lo tienes te vas a cansar, porque tú no puedes estar actuando solamente por moralismo toda tu vida. Por el decreto 33 puedes correr un tiempo, ¿sabes? Pero claro, es que uno ya se cansa. Por eso es muy importante conjugar estos 3 aspectos en la vida espiritual. El aspecto de la experiencia, sin caer en los experiencialismos, el aspecto de conocer la verdad y ser capaz de dar razón de ella y responder a las dudas que se nos formulan sin caer en los intelectualismos, porque también existen intelectualismos, ¿sabéis? También existe la posibilidad de que alguien, como a veces, que me perdonen los alemanes, ¿no? Que los alemanes suelen ser así, dicen, breve introducción a la teología, 10 tomos de 1000 páginas. Y dices tú, ¿pero a dónde van con todo? O sea, a veces nos dice que es elucubrar y darle vueltas porque calientan la cabeza y enfrían el corazón. Y yo no me refiero a eso. No me refiero a un intelectualismo que te calienta la cabeza y te enfría el corazón, sino a ser capaz de dar razón de nuestra fe, con argumentos frescos que respondan a las dudas. Y también es importante tener una moral fuerte que haya fortalecido, ¿no?, nuestros ideales y nuestras metas y nuestra voluntad, sin caer en el moralismo. Sin caer en el moralismo. Y entonces, yo diría que esta es una espiritualidad equilibrada. Cristo, camino, verdad y vida.
una verdad que te entusiasme, una experiencia que te haya llevado a encontrarte con Cristo, personalmente, a tener un tú a tú delante de Él, y una vida consecuente, una vida en coherencia, o por lo menos que lucha por ser coherente, porque mira, siempre nos sentimos incoherentes, pero por lo menos que lucha por ser coherente, porque en el fondo ser cristiano consiste en no cansarse nunca de estar empezando siempre, ¿eh? No os penséis que ser cristiano es ser alguien que siente que ha llegado a la meta, no. La condición para la santidad es no cansarse nunca de estar empezando siempre. Yo creo que esa es la condición. Y, queridos hermanos, pues yo creo que este sería mi propuesta. Estamos en un tiempo, estamos en un momento histórico que yo creo que es ilusionante. El reto es importante, ¿eh? El reto es importante. Y puede parecer, desde cierto punto de vista, pues que la propuesta cristiana tiene las de perder, porque el pensamiento mayoritario, etcétera, va por otra parte, ¿no? Pero yo, sin embargo, creo que la victoria es segura, es cierta, que el cristianismo hoy en día siempre ha sido necesario, pero hoy en día es tal la necesidad de Dios para que el hombre sea feliz, que es que yo creo que clama, la realidad clama la necesidad de Jesucristo. Es clamorosa la necesidad de Jesucristo en esta sociedad. Bueno, especialmente me atrevo a deciros a los jóvenes que la Iglesia os pide de una forma muy especial que seáis apóstoles y que ganéis almas para Cristo. Y alguno dirá, pues es que ando yo con la mía justo, ¿eh? Ando con la mía justo, ¿eh? Bueno, pues es que esta es la paradoja, ¿eh? Que muchas veces el Señor quiere que aprendamos a nadar intentando sacarle a alguien del agua. Os voy a contar que la primera vez que yo me tiré al agua, fue cuando vi a alguien que se estaba ahogando, que encima era un cura, en un lago, ¿eh? Entonces, allí me tiré yo, porque vi que no había nadie para hacerlo, ¿eh? Y claro, y fue tremendo. Tragué medio lago, no se ahogó porque el otro medio lago me lo tragué yo. ¿Eh? Pero yo digo una cosa, es que en esta vida se aprende a nadar sacándole a alguien del agua. Y puede parecer una paradoja. No penséis que yo primeramente me tengo que sentir muy seguro de mí mismo, absolutamente, dueño, y entonces ya podré hacer. Eso no funciona así. Mirad, yo cuando tenía vuestra edad pensaba que un sacerdote sería alguien muy maduro, muy seguro de sí mismo, perfectamente tal, ¿no? Luego un día llegas a ser cura y dices, si me veo igual que antes. Pero piensas, los obispos no, ¿eh? Los obispos eran unas personas absolutamente maduras y seguras de sí mismas. Luego un día eres obispo y dices, pues esto es igual. Y piensas que con toda seguridad al Papa le pasará lo mismo. Le pasará lo mismo, ¿eh? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que el Señor no espera a que seamos perfectos ni maduros para servirse de nosotros. Esto está muy claro, ¿eh? El Señor no espera a que nosotros seamos perfectos ni maduros. No, es que aquí la santidad consiste en entregarse en este momento presente, y crecemos, se aprende a andar caminando y se aprende a nadar pues tragando un poco de agua. Yo por eso me atrevo a deciros, ¿no?, que quizás forme parte de la providencia de Dios para que nosotros venzamos dudas, venzamos temores, pues que seamos instrumentos de Dios para los demás. Pocas veces alguien es capaz de aprender mejor la lección como cuando se la comunica a otro. ¿Os pensáis acaso que un obispo cuando predica muchas veces no está diciendo al mismo tiempo que predica, y esto va por ti, José Ignacio? Pues claro que sí. Los sacerdotes que están aquí me entienden muy bien. ¿Cuántas veces al predicar decimos esto? Yo soy el primero, pero Dios me ha pedido que lo diga.
Y sería un error decir, no, a ver, yo únicamente voy a decir lo que soy capaz de vivir yo, porque así no me siento mal, no me siento denunciado. Voy a predicar a un nivel que más o menos sea al que llego yo. Si hiciésemos eso, nos estaríamos predicando a nosotros, no le predicaríamos a Jesucristo. Entonces, muchas veces el que predica, el que hace apostolado, sabe que él es el primero que necesita lo que está proclamando. Pero forma parte de la medicina esto. Forma parte, ¿no? El saber que propones algo que te supera a ti mismo. Forma parte de ese aspecto pedagógico de Dios. Bueno, pues sin más, yo agradezco mucho vuestra paciencia y agradezco vuestro cariño, vuestra acogida.